13 de abril y afuera está lloviendo. Y dije, bueno, ya terminé mi trabajo como empleada de la Matrix, así que voy a hacer algo que estoy postergando mucho tiempo hacer. Y es este video, que hace mucho tiempo que no subo videos a esta plataforma. Entonces, creo que es el momento de dejar de postergar esto y empezar a accionar. ¿Y por qué digo dejar de postergar? Porque siempre creo que me falta más. Me falta más para saber más y que se me escuche bien y que se me escuche sin tropezones, que se me escuche sin idas y vueltas. Me ha pasado algo muy significativo en el último tiempo, en donde estudiando metafísica y leyes universales y un montón de cosas, vino a mí otro tipo de información en donde yo vibraba mucho, resonaba con esa info y cuestionó esa info anterior que yo estaba promoviendo, que yo estaba experimentando y contando en redes, y hizo que me paralice. Eso que sucedió, dije, al fin y al cabo, si ahora yo creo en esto, todo esto que construí hasta acá era falso. Hasta que comprendí que no funciona así. Que cada cosa a nuestra vida llega cuando tiene que llegar. Y todo lo que con lo que nos encontramos ya estaba ahí. Ya está eso que vos querés, con lo que querés encontrarte, con esa versión tuya que tiene ganas de experimentar un viaje, un proyecto, determinada situación, ya está ahí. Lo que sucede es que tu versión de ahora, lo que estás encarnando, no está aún preparado para vivirlo, porque está en otro proceso, en otro momento del proceso. Cuando nosotros empezamos a entender que resonamos y que evolucionamos en esa resonancia y que cada vez somos más conscientes de lo que estamos experimentando y de nuestras vivencias, cuando nos permitimos el sentirnos vulnerables, el equivocarnos, el pensar diferente que ayer. Hoy escuchaba a una de mis referentes en las redes que resuenan mucho con su mensaje, con su manera de darlo, con la cuestión amorosa que tiene de hablar, que decía que el mensaje que está dado ya pertenece a tu vieja versión. O sea, en el momento que vos compartiste una idea, ya la evolucionaste, ya dejaste de pensar. Y esto es algo en lo que quiero hacer hincapié, porque creo que mucho tiempo de mi vida estuve defendiendo banderas que ya no me pertenecían. Y esto es terrible, es creer que uno por pensar diferente, por haber cambiado de opinión, por haber cambiado de foco, por haber cambiado de perspectiva, le está haciendo desleal a su pasado. Uf, lo que pesa esa mochila, pero remil pesa, mal. Es muy agobiante, es una mochila que la he llevado y que por momentos quedan restos de esa mochila y que la huelo, la identifico cuando estoy ahí, reidentifico cuando estoy ahí. Porque, porque, porque claro, se te viene la nube negra, la nube de vergüenza, de cómo, quién va a ver esto, quién va a ver esto, que no, es más, no me van a creer que yo ahora pienso así. Mi palabra no tiene peso porque no tiene toda esa construcción de antes. ¿Por qué? Porque esa construcción pertenecía a otro tipo de opiniones. Pero en realidad y acá vuelvo un poco a lo que estaba diciendo, es que todo el proceso que hacemos es el que te trae hasta el presente. Y negarlo es totalmente absurdo. Y paralizarse también es totalmente absurdo. Porque la vida nos invita a eso todo el tiempo, a seguir, a avanzar, a probar cosas diferentes, a probar opiniones diferentes, a probar puntos de vista diferentes. Eso después hace que vos escuches sin juicio, porque eso te hace vulnerable, eso te hace totalmente vulnerable. Y la vulnerabilidad, si bien puede estar ligada como a debilidad, cada vez confirmo más que la persona que es vulnerable es mucho más empática, es mucho más inteligente emocionalmente
y tiene un autoconocimiento de sí mismo y una aceptación y fuera de juicio como no vi antes en mi vida. Hay veces que yo durante mi vida me encontraba con esa gente y no la comprendía, la miraba. Tipo, era como, ¿cómo que no vas a criticar esto que está pasando? ¿Cómo que vas a poner otra mirada sobre esto que es totalmente indignante? Que a todos nos, que hay un común denominador que a todos nos indigna, que todos pensamos así. ¿Cómo que lúdicamente esa misma situación se puede transformar? Yo a estas personas las reconocía, pero no entendía. O sea, mi presente de ese momento no me dejaba comprender a lo que tenía delante. Hasta obviamente que lo experimentás. Después la vida me llevó a ser un poco menos hostil con mi autoconcepto, menos hostil por lo tanto con los demás, porque lo que uno da es en definitiva lo que uno tiene. Si bien esto es una frase armada, pero en definitiva nadie puede dar algo que no es, jamás. Y todo lo que nos sucede en este simulacro, en este tan inteligente y hermoso simulacro, es un espejo de nosotros mismos. Y ahí hay gente que nos va a activar la herida y vamos a estar ahí y eso combativo y esa sensación y esa emoción que me trae a mí como reflejo me está activando la herida y yo puedo ahí emitir el juicio, criticar, enojarme y sacar algo de todo ese peso, simbolizarlo ahí. Obviamente que en el camino del desarrollo personal y después de muchos años de haber hecho terapia, entiendo y miro la vida desde otro punto. Pero, y comprendí lo que es tener un buen autoconcepto, un autoconcepto amoroso de sí mismo. Y primero lo comprendí y después después de mucho miedo, pude ponerlo en práctica. Cuando lo puse en práctica fue cuando empecé a poner límites y empecé a decir no a determinados espacios para cuidarme yo y para cuidar mi proceso. Porque sentía que no valía de nada empezar a aceptarme y aceptar a los demás, pero seguir exponiéndome a lugares donde no me aceptaban, donde había un comentario pasivo-agresivo, porque me veían distinta, porque me veían diferente, porque hay algo de que yo le traía como espejos a los demás que iba al choque, que iba al juicio. Y eso también tuve que aprender a mermar esos espacios y hacerlo sin ser combativa. Porque digo, ok, si me subo a defender esta nueva postura, no estoy haciendo algo muy distinto al pasado. Si yo acepto que esa persona tiene su proceso y que en definitiva yo estoy siendo espejo de él, de algo, y a mí un montón de personas me fueron de espejo y me sirvieron para crecer, para evolucionar, el aceptar eso hace que yo me transforme también. Entonces, bendecido esos enojos, bendecido esos límites bien puestos, a tiempo, no sé si a tiempo, o sea, en el tiempo perfecto, que era el que tenía que suceder. Después uno entiende que eso de andar controlando cuándo tienen que suceder las cosas o cómo tendrían que suceder o frustrarse porque no están sucediendo como uno las esperaba y el tiempo que los esperaba, sentís que todo eso es ilusorio totalmente. Entonces por eso digo, fue en el tiempo perfecto, fue donde tenía que suceder. Y estaba contando antes que mucho tiempo me paralicé. Fue una parálisis de meses en donde yo estaba tomando clases con una mentora que me había volado la cabeza, pero ya no estaba resonando con esa mentora. Y fue una evolución muy grande en muchos aspectos. En cuestión dinero, de decir, wow, invertí todo esto, pero hoy como el dinero no me doblega, yo creo que esto ya no me sirve más. O hasta acá me sirvió un montón, pero ya no resueno y me voy. Y en otro momento me hubiese puesto a pensar en que, uy, pero voy a perder plata, uy, pero al final fue todo el pedo. No, me fui muy agradecida con ese espacio, porque esto otra información que venía a resonar conmigo
era necesario que yo tuviera que algo haya sido el conductor hacia ahí. Porque obviamente era una información que para mí era más elevada, para mí era más expansiva. Y no quiere decir que la otra no, para nada. Cada persona tiene su manera de simbolizar el mundo, el simulacro, la Matrix. Y agarra y toma cosas y uno no tiene que pedir tanto permiso para tomar eso, ni dudar tanto. Y ahí está, me parece, el juego, ganarle como velocidad a esas acciones. Y tomarlo y apropiarse de eso. Y, y la verdad es que sin haber vivido todo ese primer proceso que yo viví con esa primera mentora, para poder estar hoy en este presente en donde es todo mucho más a conciencia, es todo mucho más profundo, es más desde la autenticidad, que era algo que anhelaba ser totalmente. Yo cuando hace 2 años empecé con el tema del desarrollo personal, yo ya venía haciendo terapia y yo sentía que no tenía deseos, yo sentía que, que había perdido mi brújula, mi norte, y hay veces que esa identidad vuelve, esa identidad de que yo pierdo la brújula vuelve, pero porque siempre está ahí como la Maribel que necesita la certeza, que necesita mostrarse segura, que necesita mostrarse no vulnerable, que necesita defender lo que está diciendo, porque tiene que tener coherencia, porque tiene que tener todo un respaldo, porque está esperando a saber más para compartir. Y no, cuando entendemos que cada uno aporta a su vida, a los suyos, o el que quiera hacer redes aporta a las redes desde el lugar en el que está, que es enorme y a la vez es pequeño porque si lo vemos desde lo que son las redes es inmenso, pero si uno es genuino en ese aporte, ya está, no necesitas otro tipo de respaldo, más que tu proceso, tu autenticidad y tu coherencia sobre todas las cosas. Porque lo que me pasaba mucho al principio, que también creo que eso fue un gran freno de mano a la hora de seguir compartiendo mi proceso, fue que muchas cosas de las que compartía sentía que todavía no las había vivenciado. Como determinados procesos o entendimientos, porque obviamente yo primero lo entendía intelectualmente. Eso estaba, lo que yo aprendía como conceptos estaba. El tema es que cuando me venía la oportunidad para aplicarlo, yo no tenía la conciencia suficiente para hacerlo, porque no lo veía. Y hay un montón de gente que no la ve, digamos, que no está viendo lo mismo que vos, que no está en ese estado de conciencia, que no está en esa conciliación con algo más grande, que no está recibiendo información todo el tiempo de ya sea la voz interior, la voz del alma, tus guías o tu conciencia hablándote. Y entre medio de eso también perdiéndote con tu ego, con tu estructura, con tu personalidad, con tus viejas identidades. Pero yo lo que hacía era seguir, o sea, yo tenía la fe que este momento y este nivel de conciencia, si se quiere, o este estadio de mi proceso, iba a llegar el momento en donde iba a tomar forma dentro mío eso que yo estaba queriendo vivenciar. Pero en el medio cambié la brújula un montón de veces. ¿Con respecto a qué? Con respecto a lo que creía que deseaba. Esto fue muy loco, porque yo venía con que quiero esto, quiero manifestar el otro, quiero hacer esto, hacer redes, mostrarme, exponerme. Y después a la hora de tomar acción era como que lo hacía, pero de una determinada estructura, no lo hacía con esa autenticidad que requiere mostrar un proceso, y lo quería hacer y no me salía, siempre había algo que me trababa, siempre había algo que sentía que lo iban a hatear, a juzgar, y, y todo eso me paralizaba. Las voces mías dentro de mi cabeza todavía aún hay veces que me paralizan totalmente, que son voces de familiares diciéndome que no tengo que estar haciendo esto que quiero hacer, que hablando mal del desarrollo personal, de lo que es estafa, y, y cuando estás dentro del proceso y sentís tanto nivel de expansión y tanta paz
no estás en lucha. Tu sistema nervioso, detectás cuando algo te pone en lucha. Porque decís, ok, me acabo de desregular. ¿Qué pasó acá en el medio que esto sucedió? Y mirás de cara a eso y entendés el proceso y decís, ok, esto lo tengo que atravesar. Y dejás de resistirte a esa perturbación, que es lo que hace el común de la gente. Resistirse a sus frustraciones, a sus perturbaciones, y entonces lo que hacen es evadirse en un montón de malos hábitos, evadirse en la crítica hacia otras personas, en el juzgar, y eso es muy común del hábito de evadirse. Las redes sociales, el escroleo y cosas que obviamente atravesamos todo el mundo, nada más que hay algunos que cuando ponen un poco de conciencia acá entienden, ok, o sea, cuando estoy así y me di cuenta, ¿qué estoy haciendo? Bueno, ok, no me quiero perder en esta, no quiero volver al automático, no quiero perder mi discernimiento, no quiero perder lo que desarrollé hasta acá de esta mirada y este foco que tengo. Que después te das cuenta, creo, y esto se lo escuché a Andrés Parra, que lo amo con todo mi ser, es que como que de esa vuelta no se vuelve. Y yo creo que hay algo de verdad en esto. Cuando uno entiende que absolutamente nadie es culpable de nada y que nadie tiene una responsabilidad con vos mismo, te haces cargo de todo, te haces cargo de tus decisiones, te haces cargo de lo que te sucede, te haces cargo de absolutamente todo. Ese despertar, ese darse cuenta que esto tiene que ver con, esto que te está sucediendo tiene que ver con vos y no con algo externo, es como cuando uno de verdad lo ve, ya está, no hay vuelta atrás. No hay manera de volver a dormirse, dice él. Entonces, nada, ahí empieza el proceso más crudo. Pero a su vez digo, uy, se me van a venir todas las responsabilidades a mí, decís. No, te empezás a ser responsable a medida de que vas viviendo las cosas. Y las pensás, y al principio las pensás del doble, y después entendés que donde pones tu foco, pones tu energía, y eso se expande, entonces dejás de meter voces al pedo, tener conversaciones al pedo, conversaciones banales, conversaciones que no nos llevan a ningún lado, conversaciones de crítica, y sí, obviamente, para que muera esa vieja versión, tuve que alejarme de un montón de espacios. Y no porque la gente sea mala o la gente tenga algo, porque en realidad con el contenido que yo quería llenar mi mente tenía que desidentificarse con viejos patrones míos. No tiene que ver con las personas que quizás a veces dejas atrás o quizás a veces te distancias un poco, o las ves menos o te vinculas desde otro lado. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con dejar de sumergirme en esa vieja identidad y poder ver con un poco más de objetividad, de discernimiento, de foco a esto nuevo que estás vivenciando y desde qué lugar lo haces. Dicho eso, no sé si te hablé hasta por los codos, pero bueno, me alegro mucho de haber vuelto a esta plataforma que hacía mucho tiempo que no venía por acá. Sí, desde shorts y videos cortos, sí. He estado por acá, por esta red, por esta plataforma, pero bueno, aquí volví. Espero que esto siga así, que no me detenga, que no me paralice nuevamente. Y nos deseo a todos un muy bello despertar de conciencia. Muchas gracias siempre por escucharme. Esto es Maribel.altoimpacto. Hasta el próximo video.